Hace unos meses el gobierno de Milei ha sacado un DNU de desregulación, donde entre muchas de las cosas que han sido afectadas están las prepagas, y como a tan solo 4 meses metieron terrible aumento, el gobierno decidió volver a regular los precios. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno volvió a regular los precios? ¿Acaso la desregulación de precios no funciona? Bueno, quédate que te cuento cómo funciona la regulación de precios, qué efectos tiene y cuándo podría convenir y cuándo no. Bueno, yo creo que hay dos enfoques bien generales a partir de los cuales se suele regular los precios, pero primero hay que entender cómo funcionan los precios. Suponete que vos tenés cierta cantidad de empresas, no importa cuántas. Después vamos a hablar del caso de los monopolios, que vende alfajores. Bueno, la idea es que a la empresa le interesa vender la mayor cantidad que pueda al mayor precio posible, y a la gente le interesa comprar la mayor cantidad que pueda al menor precio posible. Entonces, según cómo vaya fluctuando un precio, va a pasar una cosa u otra. Si está muy barato, mucha gente lo va a querer comprar, y si está muy caro, muy poca gente lo va a querer comprar. Entonces uno podría decir, bueno, hay que ponerlo lo más barato que se pueda, pero acordate que acá también juegan los intereses de las empresas. Con empresa me refiero a alguien que vende algo. Por ejemplo, cuando vos vendés algo por Mercado Libre, estarías cumpliendo el rol de la empresa. Entonces, como los intereses de la empresa también juegan, si ponemos el precio muy bajo, ninguna empresa va a querer producir, ya sea porque no va a poder pagarlo o porque prefiere invertir en otro rubro que le dé más ganancias. Entonces se llega a un precio de equilibrio donde se produce lo máximo posible y le conviene a los dos. Si vos aumentás un poquitito el precio, ya menos gente lo va a querer comprar y por ende se va a producir menos. Y si vos lo disminuís un poquitito, las empresas no van a querer venderlo y por ende se va a producir menos. Con el precio de equilibrio es donde se garantiza la mayor producción posible. Acordate de suscribirte. Ahora, lo que sucede en la realidad es que el precio de equilibrio es indeterminable y de hecho va fluctuando todo el tiempo. Simplemente las empresas tienden a acercarse pero nunca llegan a hacerlo. Pero lo bueno es que a lo largo del tiempo este precio de equilibrio naturalmente va bajando, porque con los avances tecnológicos los costos de las empresas van bajando. Por ende pueden producir a un menor precio pero manteniendo su margen de ganancia, con lo que cada vez más gente puede comprar a un menor precio. Aparte de que los precios desregulados son fundamentales para un correcto funcionamiento de la economía y para una mejor distribución de recursos. O sea, las empresas tienden a invertir en aquello que es caro y que tiene mucha rentabilidad, aumentando la competencia y por ende bajando sus precios después. Así se mueve toda la economía. Pero claro, esto es un proceso largo y las elecciones son cada 4 años, no cada 30. Entonces vamos a hablar un poco de qué yo creo que pasa en la práctica cuando regulas precios. Nosotros habíamos visto cómo cuando el gobierno pone un precio menor al de equilibrio, lo que tenés es que hay más gente dispuesta a comprar ese bien que a venderlo. Por ende hay desabastecimiento. O sea, un ejemplo para los de Boca, suponete que el precio de equilibrio de un alfajor es 1.000 pesos, entonces a las empresas les interesa producir 75 alfajores y la gente quiere comprar 75 alfajores. Pero si el gobierno lo regula y baja el precio a 800 mangos, de repente van a haber 100 personas que quieran comprar ese alfajor, pero las empresas están solamente dispuestas a producir 50 alfajores. Entonces hay desabastecimiento. Bueno, este es el marco conceptual y la diferencia con la realidad es que el tiempo juega un factor determinante. O sea, entre que vos tomás una medida y la realidad responde, suele pasar bastante tiempo. Por lo que cuando vos regulás un precio, lo que suele suceder es que las empresas simplemente siguen produciendo la misma cantidad de siempre, pero simplemente a un precio menor, perdiendo márgenes de ganancia. Mientras tanto, para sostener esto, bajan la calidad de los productos, reducen costos, o sea, por ejemplo, no sé, despiden trabajadores, se comen capital, consumen ahorros, y en este proceso las empresas más grandes y más eficientes que son capaces de soportar márgenes de ganancia más pequeños sobreviven, y las empresas pequeñas que no pueden permitirse todo esto van desapareciendo. Además, como este rubro ahora le da menos ganancias a las empresas, se desincentiva la inversión, o sea, ¿por qué invertirías en un rubro que ahora da menos ganancias? Por lo que se crean menos empresas nuevas, hay menos investigación y por ende menos avances tecnológicos y un largo etcétera de consecuencias. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando vos regulás precios no es que tenés un desabastecimiento automático e inmediato, sino que lo que sucede es que la producción más o menos se mantiene, pero se va deteriorando la industria, o sea, menos y peores empresas. Y es luego de que el deterioro es muy avanzado que cae la producción y hay un desabastecimiento grave, como en Venezuela, por poner un ejemplo muy extremo. ¿Y cuánto tiempo puede pasar desde que vos empezás a regular precios hasta que hay desabastecimiento? Bueno, depende de qué tan agresivo seas con la regulación y qué tan frágil sea tu industria. Entonces, teniendo en cuenta que desde que vos regulás hasta que se va todo al carajo hay un lapso de tiempo, la regulación de precios se suele utilizar como una herramienta de corto plazo, ya sea de manera honesta o no. Por ejemplo, garantizar que toda la gente pueda comprar X producto durante una crisis, o regular el precio de X cosa para que todo el mundo pueda comprarla antes de las elecciones y que entonces, bueno, suba la intención de voto de cierto político. Por lo que yo creo que la regulación de precios como herramienta de corto plazo para zafar de alguna crisis o algo así, yo creo que moralmente está mal y siempre lo voy a criticar. En la práctica y siendo utilitaristas no es el fin del mundo. Igual siempre teniendo en cuenta los daños a largo plazo que te pueda generar una regulación de precios, aunque sea durante un periodo de tiempo muy corto. Ahora, la regulación de precios como mecanismo de largo plazo me parece muy mala y conduce sí o sí al deterioro de toda la economía. O sea, con el paso del tiempo van a haber menos y peores productos. Y cuantos más precios regules y más agresiva sea esa regulación, más
más vas a destruir la economía. Bueno, este es el panorama en general, pero me quiero meter en dos casos particulares donde suele haber mucha regulación de precios, y es en el caso de los monopolios u oligopolios. Y el argumento suele ser el siguiente: suponete que hay un bien con una demanda muy inelástica, o sea que por más que el precio suba mucho la gente lo compra igual, por ejemplo comida o el agua, por lo que si no hay mucha competencia, 2 o 3 empresas se ponen de acuerdo en subir mucho los precios y así conseguir unas ganancias que normalmente no conseguirían. Bueno, para entender esta situación hay que distinguir entre dos tipos de monopolios / oligopolios: los naturales y los artificiales. Los naturales son aquellos que se generan sin ninguna intervención del Estado, y estos monopolios se dan una situación en la que es conveniente que se generen, o sea, un caso en el que el hecho de que haya muchas empresas es negativo. Por ejemplo, si vos tenés una ciudad a la que hay que darle suministro eléctrico, es conveniente que únicamente se encargue una empresa, porque la empresa se vuelve más eficiente y su servicio más barato conforme más servicio provee. Entonces, en un caso donde hay muchas empresas que proveen poco servicio, la tarifa sería más cara, por lo que conviene que una sola empresa se encargue de todo. Aún así, esta empresa no podría cobrarte más del caso hipotético con competencia, porque si no, surgiría la misma robándole parte del mercado. O sea, los monopolios naturales no pueden cobrar cualquier cosa y existen mecanismos naturales que controlan sus precios, por lo que regular acá sigue los mismos criterios de antes. A largo plazo es siempre malo y a corto plazo, bueno, te sirve para zafar. Pero después tenemos el caso de los monopolios artificiales. Hola, perdón por interrumpir, pero te puedes suscribir. O sea, un rubro donde lo más conveniente es que haya competencia y que naturalmente la habría, pero por alguna intervención del gobierno tenemos un monopolio o un oligopolio. Uno de los ejemplos más conocidos es el de las farmacéuticas. Como el gobierno le da un montón de permisos especiales a algunas farmacias para vender medicamentos, en vez de que esté lleno de farmacias y de supermercados vendiendo medicamentos, solamente tenés unas pocas, con lo que tenés 2 o 3 empresas que concentran todo y podrían ponerse de acuerdo en subir los precios. Y te estoy hablando de comprar ibuprofeno, nada más. O sea, ¿qué tiene de malo comprar un ibuprofeno en un supermercado? Digo, esto sucede en un montón de países del mundo. Entonces, acá no hay ningún mecanismo que controle que los precios no suban de manera desmesurada, porque el mecanismo que existiría naturalmente, que es la competencia, está prohibido o dificultado por la ley. Bueno, yo personalmente pienso que la recontrarremil mayoría de monopolios son monopolios de este estilo, que son artificiales. También vale para los oligopolios. Entonces, ¿está mal regular precios en este caso? Yo sigo creyendo que es inmoral, pero siendo pragmáticos, es el Estado simplemente poniéndole un parche a un problema que generó el propio Estado. O sea, el Estado crea un monopolio artificial que sube mucho los precios y después regula ese precio. Pero tal vez es mejor que exista el parche antes de que no exista. ¿Cuál es la solución ideal? Bueno, quitar todas aquellas leyes y normas que provocan que el monopolio artificial exista y que entonces los precios se reduzcan a través de la competencia, de manera natural, sin que necesites del burócrata de turno para que ande regulando precios y cagando un montón de gente en el medio. El problema es que aunque vos saques todas estas leyes y normas, como pasa en el anterior caso, el tiempo tiene un papel determinante y no todo sucede de manera inmediata. Hasta que se normalice la situación, después de que vos saques las leyes, puede transcurrir muchísimo tiempo. Y hasta que esto suceda, si vos desregulás los precios, van a aumentar muchísimo. Entonces, mientras tanto, ¿qué haces con los precios? ¿Los desregulás, acelerando tal vez el proceso de que se normalice la situación, pero en el medio pasás un corto plazo muy duro? ¿O los vas desregulando de a poco, tal vez haciendo que el proceso de normalización de esta situación sea más lento, pero no la pasás tan mal en el corto plazo? Bueno, por este tipo de dilemas está pasando hoy el gobierno. No solo en caso de monopolios u oligopolios artificiales, sino en general. La desregulación de precios es necesaria para detener el deterioro gigantesco que tiene la economía argentina, pero en muchos casos no tiene efectos inmediatos. De hecho, los efectos que suelen venir muchísimo antes son los negativos. Esos sí que suelen ser bastante inmediatos, que es la subida de precios. Por esto mismo está habiendo problemas con muchísimos rubros, entre ellos las prepagas. Precios que se quieren ajustar en 3 o 4 meses por toda la inflación que no se han ajustado durante 5 años, por ejemplo. Es muy duro. O incluso precios que se están queriendo actualizar por encima de la inflación, pero que todavía no se han quitado o removido las normas que generan la situación artificial. Por lo que si vos desregulas los precios, tenés al oligopolio y haciendo de las suyas sin ningún tipo de control. Y te tengo una mala noticia: la mayoría de la economía argentina está regulada y llena de distorsiones y de situaciones artificiales generadas por el gobierno. Somos uno de los peores países del mundo en este sentido. Por algo nuestra economía está tan mal. Entonces, entendiendo muy bien cómo funciona la dinámica de regular y desregular precios, bueno, ¿hay que desregular los precios de Argentina? Bueno, yo creo que sin duda que sí. Es necesario para escapar de la catástrofe en la que vivimos. Ahora, la pregunta más interesante: ¿hay que hacerlo de golpe o hay que hacerlo de manera paulatina a lo largo del tiempo? Esta es la famosa discusión entre shock y gradualismo. Y lamento decirte que yo no tengo la respuesta. Y creo que tampoco la tiene el gobierno ni nadie. Simplemente es algo que se va viendo sobre la marcha. Así funciona la economía, lamentablemente. Creo que en algunos rubros como la nafta me gustaría que el gobierno lo haga de manera paulatina, porque a las empresas petroleras no es que les esté yendo particularmente mal, que digamos, pueden bancarse una desregulación lenta de precios, pero en otros rubros entiendo que la desregulación tiene que ser rápida porque la industria está muy deteriorada y no podría aguantar mucho tiempo más con precios regulados. Entonces, bueno, hasta acá mi intento de explicar el panorama general que hay con la regulación y desregulación de precios. Me salteé 1.000.000 de detalles y si te interesa saber qué pienso
pienso yo sobre que el gobierno haya desregulado las prepagas y ahora las haya vuelto a regular? Sinceramente no tengo ni idea. Así que bueno, si quieren más videos como este y quieren que pueda dedicarme a esto, bueno, pueden hacerse miembros y ayudarme. También te recuerdo que si quieres estar al tanto de todas las noticias, puedes seguirme en Twitter, donde por ejemplo tiré lo de las prepagas bastante rápido, solamente un par de horitas después de que se haya anunciado. Dale like, acordate que puedes compartir el video y les mando saludos.